Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué bueno tenerlos aquí una vez más. ¿Cómo están hoy, mis queridos seguidores? Espero que rebosantes de energía y entusiasmo, porque yo estoy que no quepo en mí de la emoción. Hoy, amigos, nos sumergimos en las profundidades del apasionante mundo de los dramas turcos, y les aseguro que el tema que tenemos entre manos hoy es explosivo. Prepárense porque vamos a desentrañar un misterio que tiene a todo el fandom en vilo. La posible, la rumoreada, la anhelada reconciliación entre dos titanes de la pantalla, dos nombres que resuenan en los corazones de millones: Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien. Los icónicos protagonistas de Love is in the Air, la pareja que nos robó el aliento con su química arrolladora, la pareja que parecía sacada de un cuento de hadas, podrían estar escribiendo un nuevo capítulo en su historia. ¿Será que el destino, o tal vez el amor, los ha vuelto a unir? ¿Será que Eda y Serkan en la vida real están buscando un happily ever after que creíamos perdido? Y por supuesto, como siempre aquí en el canal, somos sus detectives de confianza, sus confidentes de cotilleo, sus guías en el laberinto de los rumores. Hoy vamos a desmenuzar cada pista, cada guiño, cada indirecta, cada comentario en redes sociales. Vamos a analizar las posibles razones detrás de este acercamiento, las motivaciones, los miedos, las esperanzas. Absolutamente todo. Pero antes de sumergirnos en el torbellino de detalles jugosos, quiero pedirles algo. Un favor, un gesto pequeño pero fundamental para el crecimiento de este canal. Si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, suscríbanse. Es totalmente gratis y me ayudaría muchísimo. Así no se perderán ninguna de las novedades, análisis, chismes y especulaciones sobre sus series y actores favoritos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un nuevo vídeo. No se lo pueden perder. Contamos con ustedes. Y ahora sí, sin más preámbulos, pongámonos manos a la obra. Hablemos de Kerem y Hande. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es, sin duda, una historia de película. De esas que te atrapan desde el primer fotograma y te dejan suspirando hasta el final. Se conocieron en el set de Love is in the Air, una serie que, como saben, se convirtió en un fenómeno mundial. La trama, la ambientación, el vestuario, todo era un sueño. Pero sin duda, el elemento que catapultó la serie a la fama fue la química, la conexión, la magia que emanaba de la pareja protagónica. La conexión entre Kerem y Hande era palpable, innegable, trascendía la pantalla. Era algo que se podía sentir, que se podía ver, que se podía tocar. Era como si dos imanes se hubieran atraído desde el primer momento, creando una fuerza invisible pero poderosa que unía sus destinos. Los fans, hipnotizados por esta conexión, se enamoraron de la pareja, de Eda y Serkan, y anhelaban ver esa misma magia, esa misma chispa, en la vida real. Y vaya que lo consiguieron. Durante el rodaje comenzaron a surgir los primeros rumores. Fotos juntos, cenas románticas, salidas discretas, declaraciones que parecían confirmar lo que todos querían creer. Los medios turcos, siempre al acecho de un buen romance, alimentaban la llama con cada nueva pista. Cada fotografía, cada comentario, cada mirada cómplice era analizado y comentado. Y finalmente llegó la confirmación: Kerem y Hande eran pareja. La euforia fue total. Las redes sociales explotaron con mensajes de apoyo, fotos, vídeos, edits, todo lo que la creatividad de los fans pudiera imaginar. Eran la pareja perfecta, guapos, talentosos, con una química arrolladora. Parecían destinados a estar juntos. Era el sueño hecho realidad de millones de personas alrededor del mundo. La relación al principio fue un cuento de hadas moderno. Compartían momentos románticos, viajes exóticos, declaraciones de amor en público y en redes sociales. Eran la envidia de muchos y la inspiración de otros. Cada publicación en Instagram, cada historia, era seguida con avidez por sus fans. Parecían inseparables y la esperanza de un futuro juntos, de un matrimonio, de una familia, era latente en el corazón de sus seguidores. Viajaron juntos a lugares paradisíacos, compartieron cenas románticas bajo las estrellas, y se dedicaron mensajes llenos de amor y cariño. Eran la personificación del romance idealizado, la pareja que todos soñábamos tener. La prensa turca, ávida de noticias sobre el mundo del espectáculo, no se perdía ni un detalle. Cada gesto, cada palabra, era analizado y comentado, creando una narrativa épica que mantenía a sus fans cautivados.
Sin embargo, como suele suceder en las historias de amor más intensas, la felicidad no es eterna. La vida a veces tiene sus propios planes, y el destino puede ser caprichoso. Después de poco más de un año de relación, comenzaron a surgir los primeros rumores de crisis. Fotos borradas, menos interacciones en redes sociales, IF. Finalmente, la noticia que nadie quería escuchar: Kerem Bürsin y Hande Erçel habían puesto fin a su relación. La noticia fue un shock para los fans. La tristeza invadió las redes sociales. La decepción se apoderó de muchos corazones. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían terminado? ¿Qué había roto la magia? Las especulaciones no se hicieron esperar, y las teorías conspirativas se multiplicaron. Se habló de diferencias irreconciliables, de falta de tiempo debido a sus apretadas agendas profesionales, de terceros en discordia, pero la verdad, como suele suceder, se mantuvo en la sombra, protegida por el hermetismo de los propios protagonistas. Ni Kerem ni Hande ofrecieron demasiadas explicaciones públicas, dejando a los fans con la incertidumbre, la especulación y la desazón. Se rumoreó sobre la posibilidad de que la fama y la presión mediática hubieran sido factores determinantes en la ruptura. Otros especularon sobre la dificultad de compaginar sus respectivas carreras y la falta de tiempo para dedicarle a la relación. Hubo quienes culparon a terceras personas, a infidelidades, aunque nada de esto fue confirmado. La verdad, como en la mayoría de los casos, permaneció oculta, sellada por el respeto a la privacidad de ambos. Y ahora, casi 2 años después de la ruptura, la bomba. Los rumores de reconciliación. ¿De dónde vienen estas especulaciones? ¿Qué ha desatado este torbellino de esperanzas y expectativas? Bueno, como siempre, de una serie de pistas, detalles y gestos que han encendido la chispa en el corazón de los fans y en las redes sociales. Primero, y tal vez el más evidente, están las redes sociales. Aunque ambos han seguido sus caminos por separado, con proyectos profesionales ambiciosos y, por supuesto, nuevas relaciones, algunos detalles han llamado la atención y han reavivado la llama de la esperanza. Por ejemplo, likes mutuos en algunas publicaciones, comentarios en publicaciones de amigos en común, y sobre todo, indirectas sutiles, guiños al pasado, que han sido interpretadas como señales de un posible acercamiento. Podríamos mencionar, por ejemplo, el me gusta de Kerem a una foto de Hande donde se la ve radiante y feliz. O por el contrario, el me gusta de Hande a una publicación de Kerem donde aparece promocionando su nuevo proyecto. Gestos pequeños, insignificantes para algunos, pero que para los fans ansiosos de una señal, se convierten en la prueba definitiva de un reencuentro. Luego están los eventos públicos. Aunque no han coincidido directamente en eventos oficiales, han asistido a los mismos lugares en diferentes momentos, lo que ha generado especulaciones sobre posibles encuentros secretos. Los paparazzi, siempre al acecho, han captado imágenes y vídeos que sugieren una cercanía, una conexión que va más allá de la mera casualidad. Han estado, por ejemplo, en el mismo restaurante, en el mismo club nocturno, con escasas horas de diferencia. La prensa turca, siempre atenta a los detalles de la vida de los famosos, ha recogido estas pistas y ha alimentado los rumores, publicando artículos, vídeos y análisis que avivan la llama de la esperanza. Los medios se han hecho eco de los rumores, creando un debate público y alimentando la curiosidad de los fans. También hay que destacar el comportamiento de sus amigos y círculo cercano. A veces los amigos de ambas partes han hecho comentarios o han compartido publicaciones que han sido interpretadas como mensajes de apoyo a una posible reconciliación. Es como si, de alguna manera, el círculo de amigos estuviera empujando para que Kerem y Hande volvieran a estar juntos, como si desearan la vuelta de la pareja que cautivó a todo el mundo. Podemos mencionar, por ejemplo, los comentarios en redes sociales de algunos amigos comunes, que han utilizado emojis de corazones o han compartido citas románticas que parecen aludir a la situación. O por ejemplo algunas publicaciones de amigos cercanos a Kerem y Hande que sugieren un ambiente de optimismo y esperanza en relación a una posible reconciliación. Pero, ¿cuál es la razón detrás de esta posible reconciliación? ¿Por qué ahora, después de 2 años de separación, cuando ambos han rehecho sus vidas sentimentalmente? Hay varias posibles razones que se barajan, y cada una de ellas tiene su encanto y su lógica. La primera, y tal vez la más romántica, es el amor. Aunque el tiempo pase, los sentimientos pueden permanecer latentes, esperando el momento adecuado para resurgir con más fuerza que nunca. Tal vez, después de haber vivido sus propias experiencias por separado,
después de haber conocido a otras personas, se han dado cuenta de que el amor que sentían el uno por el otro era algo especial, algo único, algo que merecía una segunda oportunidad. Puede ser que el tiempo y la distancia hayan ayudado a sanar las heridas del pasado y a valorar, de verdad, lo que tuvieron. Después de 2 años de separación, ambos han tenido la oportunidad de reflexionar sobre su relación, de analizar los errores cometidos y de evaluar si realmente vale la pena volver a intentarlo. La nostalgia, los recuerdos, los momentos compartidos, pueden jugar un papel importante en este proceso de reflexión y en la decisión de dar una segunda oportunidad al amor. La segunda razón, y un poco más pragmática, es la proyección profesional. Kerem y Hande son 2 de los actores más cotizados de Turquía, y una reconciliación, si se oficializa, podría generar un interés mediático sin precedentes y, por supuesto, aumentar su popularidad. No es que estén buscando fama, pero no podemos negar que una pareja tan querida por el público podría generar un impacto significativo en sus futuros proyectos, atrayendo la atención de directores, productores y, por supuesto, del público. Aunque, claro, esto es solo una especulación. El morbo o la expectación, el deseo de saber cómo evoluciona la relación, convertirían a Kerem y Hande en el centro de atención, en el foco de todas las miradas. La prensa, los fans y los medios de comunicación estarían pendientes de cada paso que dieran, de cada gesto, de cada declaración. Esto podría traducirse en un aumento de su caché, en propuestas más interesantes y en una mayor visibilidad a nivel internacional. La tercera razón, que también se ha comentado, es la presión de los fans. Los fans de Love is in the Air nunca dejaron de soñar con una reconciliación. Han estado activos en las redes sociales, enviando mensajes de apoyo, creando contenido, y presionando de alguna manera para que Kerem y Hande volvieran a estar juntos. Tal vez esta presión, aunque sea sutil, haya influido en sus decisiones, en su deseo de dar una segunda oportunidad a su amor. Los fans, con su inagotable energía y su amor incondicional, han mantenido viva la llama de la esperanza. Han creado clubs de fans, han organizado eventos, han enviado mensajes masivos a través de las redes sociales, y han manifestado públicamente su deseo de ver a Kerem y Hande juntos de nuevo. Esta presión, aunque no sea directa, puede haber influido en su decisión. Y por último, la madurez. Puede que después de 2 años de separación, Kerem y Hande hayan madurado como personas. Han aprendido de sus errores, han crecido, han cambiado, han evolucionado. Quizás, ahora están listos para volver a intentarlo con una perspectiva diferente, con la madurez que da el tiempo, y con la sabiduría de la experiencia. La madurez emocional, la capacidad de comunicación, el entendimiento mutuo, pueden ser factores clave para que una relación funcione a largo plazo. Después de 2 años de separación, Kerem y Hande pueden haber aprendido a lidiar con los desafíos de una relación, a resolver conflictos de manera efectiva, y a valorar el amor que los unió en el pasado. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente están intentando reconciliarse? La verdad, como siempre, es que no lo sabemos con certeza. Por ahora, todo son rumores y especulaciones. Pero lo que sí es cierto es que los fans están emocionados, esperando con ansias una confirmación, una señal clara, un indicio que les permita confirmar sus esperanzas. La intriga, la incertidumbre, la expectativa, mantienen a los fans pegados a las redes sociales, atentos a cada movimiento, a cada publicación, a cada like. El misterio que rodea la posible reconciliación de Kerem y Hande ha generado un gran interés y una gran expectación, y los fans no pierden la esperanza de que su amor sea más fuerte que cualquier obstáculo. Sea como sea, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel sigue generando interés y pasiones. Son una pareja que marcó un antes y un después en el mundo de los dramas turcos. Han demostrado que la química y el amor pueden trascender la pantalla y conectar con el corazón de millones de personas. Han dejado una huella imborrable en la memoria de sus fans, que no olvidan la magia, la conexión y la pasión que emanaban de la pantalla. Su historia de amor, tanto en la ficción como en la realidad, ha sido una fuente de inspiración y de esperanza para muchos, y su posible reconciliación sigue generando un gran interés. En definitiva, amigos, el mundo de los dramas turcos es un pozo sin fondo de sorpresas y emociones. Y la posible reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es la prueba perfecta de ello. Estamos hablando de un romance de ensueño, una pareja que marcó a toda una generación, y que ahora podría estar buscando una segunda oportunidad. Las pistas están ahí, los rumores crecen, y los fans están que no se lo creen, soñando con el reencuentro de sus ídolos.
Veremos qué pasa, estaremos atentos a cualquier novedad, cualquier indicio, cualquier declaración que nos pueda dar más información. Y aquí en el canal, los mantendremos informados. No se pierdan los próximos vídeos, donde seguiremos analizando este tema y muchos otros. Suscríbanse si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Y eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo. Hemos analizado a fondo la posible reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, repasando los rumores, las pistas y las posibles razones que hay detrás de este intento de acercamiento. Recuerden que este canal está hecho para ustedes. Si les gustó el vídeo, no se olviden de darle me gusta, compartirlo con sus amigos y dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Qué esperan de esta posible reconciliación? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en una nueva serie? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encanta leerlos. Necesito saber qué piensan. No olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Y no se olviden de soñar.